Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de esta cuenta de Omar. Hoy comenzamos una nueva Sefirá, nuevos desafíos. Qué alegría leerlos aquí desde Chile. A ver de dónde más, Uruguay, Chile aquí también, Costa Rica. Aquí hay de Argentina. Gracias, dice Pau. Recito nave jugada de corrido y a toda hora, dice. Ya de memoria. Bruja ya. Se llene por pedir por mí cuando estuve internada en cirugía. Recibí paz. Excelente. Raquel de España. Qué alegría. California. Hablar de la Ketore. Tengo la Ketore leída, pero es tenso hablar. El maestro Gozan tiene varios videos explicando muy. Creo que el lugar indicado para aprender sobre la Ketore. Sobre el incienso. Deja en comentarios y busco esos videos. No recuerdo ahora qué nombres tienen, pero hay varios. Es extenso. Es una oración también muy recomendable para cada día. México. A ver de dónde más. Ya vamos por inicio. Raquel, es precioso el trabajo. Me hace reír ser más consciente. Pues esa es la idea. Me alegro que esté funcionando. Desde Madrid, Raquel. Desde Colombia. ¿Dónde más? Y ya comenzamos. Mexicali, México. De Buenos Aires. Por ahí había leído Concordia. Se me pasó. Torreón, Coahuila. Florida. Estados Unidos. Caracas, Venezuela. Chile. San Fernando. Muy bien. Estamos distribuidos a lo largo de toda América, toda Hispanoamérica. Que no es poca cosa. Ustedes saben que la energía de Hispanoamérica, es decir, la península ibérica, toda América, es un triángulo de una potencia. De una potencia. Así que enormes bendiciones construimos desde estos sitios. Así que gracias por estar ahí. Sinaloa, Playa Dorada, la costa atlántica. Playa Dorada. Playa Dorada, qué lindo. Esto es Río Negro, ¿verdad? Si mal no me equivoco, Bahía Blanca, Venezuela. Y México, Querétaro. Muy bien. Día número 8. Vamos a comenzar. Hoy iniciamos Geburah, la Sefirá Geburah. Como ven, está acá pintadita de rojo. Ya hemos atravesado Gesed, la primera Sefirá de la cuenta de Omar. Hoy entramos en Geburah, el rigor. Pero entramos con Gesed de Geburah, lo cual es siempre una buena idea. Como siempre, salir de Egipto, salir de la esclavitud, ser libre significa trascender los límites.
trascender lo estrecho. Egipto representa lo estrecho, lo limitado. Mitzrayim, la misma raíz que la palabra Misra, estrecho, limitado. El faraón representa la boca mala, el deseo egoísta. Es decir, que la esclavitud depende de nuestros actos. Permanecer en lo estrecho, lo limitado, es parte de nuestra experiencia. La única forma de salir de la esclavitud es andar. Por eso es tan importante la metáfora de la salida de Egipto, porque lo que estamos haciendo es poner en marcha esa libertad. Bien, y esto es muy importante. Playa Dorada cerquita de Mar del Plata. Ah, no, porque en Río Negro también hay unas. No, pero son las playas doradas, ¿verdad? No me acuerdo ahora. Pero bueno. Es mi primer Homer, dice Gladys. Pues bienvenida. Y la salida de Egipto nos lleva a través de estas 7 semanas pasar de, como siempre lo explicamos con la historia de la Torá de Jacob y Esav, los hermanos que Jacob engaña a su hermano y Jacob literalmente significa talón, porque se lo llamaron así porque nació agarrado del talón de su hermano. Y en esa explicación, con el sueño de Jacob, con la escalera de Jacob, y ve a los ángeles que suben y bajan, pelea con el ángel de Esaf, con el guía espiritual de su hermano, y lo vence. Y el vencerlo en el mundo físico, en el mundo espiritual, perdón, automáticamente hizo que en el plano físico, en vez de continuar queriéndolo matar, va y lo abraza. Entonces, ¿qué significa esta historia? Significa que vamos a cambiar de Jacob a Israel, porque el Creador le dice, por haber peleado y ganado a un ángel, dejarás de ser Jacob y pasarás a ser Israel. Israel es Yashar el, directo a Dios, que es lo que significa literalmente ser libres. Esa libertad es la libertad que construimos, son momentos de conexión directa con el Creador. Entonces, cuando hablamos de libertad en plano vida cotidiana hoy en día, tiene que ver justamente con ser capaces de modificar la realidad, de crear eventos de gesed, de bondad, de amor gratuito, de limitar el rigor al máximo. ¿Bien? Porque somos justamente esto. El árbol de la vida representa la estructura de cómo funciona, cómo fluye la energía en los mundos, desde el mundo superior al mundo físico, pero cada uno de nosotros es una estructura que representa todo ese fluir, representado a través de la acción, a través de la energía masculina y femenina, la energía masculina expansiva, la energía femenina contractiva. Entonces, en ese aspecto de ampliar, expandir, contraer, si prestan atención, en la respiración es justamente eso. Inspiro y exhalo. Cuando inhalo, expando los pulmones. Cuando exhalo, los contraigo. Masculino, femenino. Masculino, femenino. Bien. Ese actuar de la energía, ese fluir de la energía, es importante para poder manifestar en el mundo físico. De modo que las estructuras emocionales que vamos a trabajar durante toda esta serie, repasamos brevemente: Gesed, misericordia, benevolencia, entrega, amor gratuito. Gevurah, esta sefirá empezamos hoy. Fortaleza, restricción, disciplina, límites. Muy importante, Gevurah,
en nuestro mundo físico. El lenguaje de este mundo físico es Gebura. Así que debemos aprender a gestionar ese rigor y esos límites. Tiferet, la belleza, compasión, armonía, amor maduro. Tiferet es el resumen entre Gesed y Gura, es el equilibrio entre el dar y el recibir. Netzat, Od y Yesod es la estructura a nivel emocional. Victoria, ambición, perseverancia, emociones, lenguaje simbólico, Netzach, humildad, esplendor, honestidad, lenguaje estructurado, Od. Dentro de la creatividad estamos hablando de emociones. Y eso nos da el fundamento, Yesod. Yesod es el fundamento de la identidad. Es quienes pretendemos ser en este mundo. Recordemos que quienes somos está en Tiferet. Ahí es donde está la identidad de nuestra conciencia. Y en Yesod es nuestra función práctica en este mundo. Es tu nombre de ahora, tu rostro de ahora, tus acciones, tus emociones de ahora. Eso es Yesod. Y es lo que nos vincula a todo este mundo físico. Y finalmente llegamos a Malhut, donde la nobleza, el liderazgo, la materia, se expresan todas las emociones anteriores. Y Malhut es tan importante como todos los anteriores, ¿bien? Porque el mundo físico es fundamental para que todo lo demás funcione. Porque en Kabbalah explicamos algo que es el deseo de recibir. Es la clave de todo. Si no hay deseo de recibir, ninguna energía puede ser movida por cada uno de nosotros. ¿Bien? Cada uno de nosotros es somos quienes activan la creación de realidad, la modificación de eventos. ¿Bien? Y a lo largo de estos 49 días vamos día con día entendiendo distintos aspectos de todo este universo emocional y, Dios mediante, en equilibrio para recibir la Torah. Eso es la metáfora de lo que estamos haciendo día con día. Y es muy importante entender que nosotros somos el alma, porque el alma en Kabbalah se explica que son 5 niveles. Es una única alma y esa alma abarca el cuerpo, las emociones, la mente y la intuición, por ponerlo en términos muy simples. Nefesh es el cuerpo, Ruach, el espíritu, el mundo emocional. Neshama es el alma, la identidad del alma. Es la mente consciente, racional, inconsciente. Hayá y Yehidá ya serían las formas de comunicación con el Creador. Para simplificarlo bastante. Nosotros somos estos transformadores de energía. La información que nos llega a través de los niveles del alma llegan a nuestro cuerpo para ser conducidos por nuestras acciones. Porque todos los niveles del alma están relacionados con el árbol de la vida, con los distintos niveles, el mundo de la acción, de la palabra, la emoción, el pensamiento, la nada como la intuición, es decir, como la recepción pura de información, y Yehida en la conexión con Dios. De modo que lo que aprendemos a hacer durante toda esta serie va a ser poner lo más coherente los niveles del alma, porque hay comunicación entre cada uno de ellos. Y cuando estamos desequilibrados en alguna de estas áreas, la información no fluye adecuadamente. Entonces no estamos haciendo todo lo que deberíamos estar haciendo. No lo estamos haciendo de la mejor manera en que lo podríamos estar haciendo. Bien, siempre hay un margen de mejora. Pero como nosotros en este plano estamos viviendo
una cuestión experiencial, no hay errores. A mucha gente le pasa, a mí incluido, que dijo, uy, ojalá me hubiera llegado esta información hace 20, 10, 15, 30 años. Bueno, la información llega cuando estamos preparados. Nadie llega por casualidad, y mucho menos a cábala. Así que bienvenidos todos, porque si están aquí, en cábala digo, no en el canal ni en este programa, sino en esta, acercándose a este conocimiento, es porque están preparados. Y es muy importante entender que el mundo de la acción es fundamental para experimentar, porque nunca vamos a terminar de entender todo lo que Kabbalah nos tiene para explicar. Es demasiada información, demasiado compleja, pero si nosotros somos capaces de dividir en pequeños conocimientos accionables, es decir, poner en práctica, vamos a ir entendiendo casi intuitivamente lo que está en pergaminos, textos, explicado de una manera muy precisa, pero compleja. ¿Bien? Así que bienvenidos a la cuenta de Homer, bienvenidos al mundo de la acción, bienvenidos al camino hacia la libertad. Día número 8. Gesed de Geburah. Gesed de Geburah, como ya dijimos, Gesed es el amor gratuito, resumiéndolo mucho el concepto, pero para que entiendan que es el amor por el amor mismo. Es esa energía dadora por excelencia. Geburah es el límite, el rigor. Entonces, Gesed de Geburah lo que representa es la suavidad en el rigor, la bondad en el límite, lo positivo detrás de los límites. Todos los límites son necesarios, pero Geburah, en su máxima expresión, lo que nos muestra sería que serían límites excesivos, rigurosos, estrictos. Hay que saber vestir esos límites de amor. Entonces, Gesed de Geburah es descubrir la bondad oculta en cada situación de rigor. En cada situación de rigor propia, es decir, que nosotros llevamos adelante, saber analizar nuestras propias acciones y también las que vivimos, es decir, los eventos en los cuales nos vemos envueltos. Ese rigor trae a nuestra vida información y trae una práctica. Y ahí está la clave, aprender a leer el subtexto de todas las situaciones que vivimos. Que si tengo problemas de pareja, si tengo problemas con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mis jefes, con el sustento, todo eso no son problemas, son estructuras del rigor a tu servicio. El tema es que nunca nos explicaron que estaban ahí para servirnos. Nos ponemos a pelear con la gente en lugar de entender que en su acción está la clave. Limitar por amor, es decir, aplicar Geburah desde el Gesed, vuelve al límite algo que no es relevante. Lo relevante en un límite puesto desde el Gesed es el amor que se oculta detrás. El ejemplo clásico es el padre
diciendo no a sus hijos por X o cual o Y razón. Ese es un límite amoroso a los hijos. ¿Por qué? Porque para protegerlos, para cuidarlos. Pero cuidado, los hijos necesitan ser libres también. Entonces hay que aprender a dejar que experimenten. Entonces ese límite amoroso es, ok, voy a dejar que explore. Se cayó, no sobre reacciono, no voy corriendo y lo limpio así, porque seguramente se sentirá mal. Simplemente lo apoyo. Vamos, arriba, tú puedes. Y verás que se levanta sin chistar y sigue jugando. Eso es un límite amoroso. Un límite hacia vos, hacia tu impulso de cuidar, y un límite hacia tu hijo, donde no lo estás limitando, es decir, te estás limitando tu capacidad de limitarlo. Sé que hay que vivirlo, pero es importante empezar a darnos cuenta de que existe esta estructura. No por casualidad, los niños más enfermos, salvo que sea alguna cuestión ya congénita, ya que haya un problema, pero que suelen desarrollar enfermedades, em, anginas, asmas o cuestiones principalmente respiratorias, son niños que están muy sobreprotegidos. Esa enfermedad viene a mostrar que necesita aire, necesita espacio. Entonces hay que aprender a gestionar la Gebura con Gesed. Gesed de Geburah también aplicado a la disciplina. La disciplina es algo fundamental en este mundo. Sin disciplina no se puede construir nada. La disciplina, por ejemplo, es estar cada día en esta serie durante 50 días, todos los días, meditando, entendiendo. Eso es disciplina. Ay, que no tengo ganas de... No importa, lo haces igual. Que tengo que aprobar un examen. Bueno, me siento todos los días a estudiar. Que no tengo ganas. No importa. Todos los días me levanto a estudiar. Tengo que ir al trabajo. Todos los días tengo que ir. Que no tengo ganas. Bueno, tengo que ir. Esa disciplina es la que también debemos aprender a gestionar desde el gesed, desde el amor. Porque una disciplina puede volverse una disciplina con demasiado rigor y sobreexigirte. Y eso te puede llevar a una enfermedad. Cuento una anécdota muy simple. No me acuerdo en qué. Estaba en la secundaria, habrá sido primer año, segundo año. Creo que fue segundo. No me acuerdo. Primero o segundo año de la secundaria. Creo que ya no se hacen estos juegos, pero eran como juegos de atletismo en toda la provincia de Río Negro, una provincia de Argentina. Y yo competía en una disciplina que se llama lanzamiento de bala, que es agarrar una bola de metal, te la pones al hombro y la revoleas lo más lejos que puedas. En simples palabras. Si no conocen, pongan lanzamiento de bala en YouTube y verán un ejemplo. Bueno, en resumen, a lo largo del año se iban haciendo eventos locales, regionales, y al final del año se terminaba en un evento provincial donde todos los
los alumnos de todas las escuelas secundarias de Río Negro participaban en un evento en algún lugar de la provincia. Yo creo que fui a dos, uno en una ciudad que se llama Bariloche y el otro en una ciudad que se llama Viedma. Uno era en la montaña y otro es en el mar. Hermosos los dos. Bueno, por eso no me acuerdo cuál fue. Ah, fue en el de Viedma, pero no me acuerdo si fue en primero o segundo año. En resumen, yo nunca fui atleta. Bueno, siempre hice ejercicio, siempre jugué deportes, hice básquet, jugué rugby mucho tiempo. Nunca fui del fútbol y no se me daban mal los ejercicios. La disciplina del entrenamiento. Pero ¿por qué pongo esto del límite gentil y el límite exigente? Eran unos juegos, era para divertirnos, era para la comunidad estudiantil tenga algo para hacer dentro del ámbito saludable. Pero ¿qué pasó? Yo dije, bueno, si vamos a competir, compitamos. Entonces, en la escuela donde iba, hablé con los directivos y les pedí prestado una bala, porque yo no tenía, era una bala que se compra. O sea. Entonces me dieron en consignación una bala, creo que era de 12 kilos, algo así. Entonces yo andaba con mi bala cargando 12 kilos, porque hay competencia y vamos a competir. Entonces yo me acuerdo que después del, ponerle 5, 6 de la tarde más o menos, donde terminaba mi actividad, me iba a una pista de atletismo que estaba cerca de casa y entrenaba hora y media. Técnica, lanzar, qué sé yo. Bien, ¿por qué digo esto? Porque en ese año, que fue en Viedma, que está a nivel del mar, aquí en la zona del Alto Valle serán 800, 900 metros sobre el mar. No es una grandísima diferencia, pero estar a nivel del mar y estar a 800 metros de altura no es lo mismo. Entonces, si tenemos que tirar una bala que pesa 10, 12 kilos, no es lo mismo a 800 metros de altura que a nivel del mar. Y dio la casualidad de que esa disciplina y que la bala que me prestaron, que era la única que estaba disponible para prestar, era de 12 kilos y creo que nosotros competíamos con 10, me permitió estar súper entrenado para tirar a nivel del mar. ¿Bien? Entonces, no me acuerdo, pero había salido segundo o tercero en algunas competencias regionales y en la final en Viedma salí primero, pero por mucho. Era una diferencia enorme con los que me habían ganado en otras instancias. Y la pregunta que me hacían era que si nada, entrenaba. Y ellos no habían entrenado nada. Iban una vez cada tanto. Entonces, lograr objetivos, por más que yo no me propuse, voy a ser campeón, no sé qué, voy a ganar esta competencia, no, me encantaba el ejercicio y decidí buscar las alternativas para desarrollar esa disciplina. Y esa disciplina logró resultados, aún ante un escenario imprevisto, porque ni sabíamos dónde íbamos a competir. ¿Ven? Entonces eso es GS de Gurá, una disciplina entretenida, constante, sin exigencias en demasía, porque tal vez si me hubiera puesto una Geburá muy exigente para entrenar, tal vez me podría haber lesionado y terminaba sin participar por lesión. ¿Me explico? Esto es un ejemplo de la vida cotidiana, de las cosas que uno vive, para que veamos que esto no es solo teoría, no es algo místico, es la vida misma.
Entonces los límites son nuestros marcos de referencia para encauzar nuestra actividad. Y eso nos marca cuando estamos actuando de una manera virtuosa o poco virtuosa. Lo sabemos o lo podemos intuir. Entonces ahí viene el Gesed a la Geburá. Y junto con ese Gesed de Geburá viene la energía del perdón, porque viene de ser conscientes de entender nuestros desequilibrios. Si estoy siendo demasiado exigente, si no estoy siendo demasiado exigente, por ejemplo, si no estoy siendo demasiado disciplinado y debería serlo más, bueno, darme cuenta de que no estoy aplicando ese amor gratuito a la disciplina. O si me estoy exigiendo demasiado, o si le estoy exigiendo demasiado a los demás. Es un camino de autoexploración. Entender nuestras actividades, nuestras vivencias y pasarlas por un marco de análisis. Entonces, estoy teniendo problemas con compañeros, con jefes. Bien, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hay en mi accionar que puede estar provocando eso? Darme cuenta de algo. Es difícil. Generalmente es más fácil mirar afuera y decir, ah, mira, todo aquello no funciona, que mirar a uno y hacer una autocrítica. Pero es el primer paso. Por eso fue lo que dije primero. ¿Qué estoy haciendo eso que genera esto? Segundo paso. Bien. ¿Por qué estas personas reaccionan de tal forma? ¿Qué les pasa? Porque hay veces que vos llegás y una sola sonrisa tuya provoca el mal humor de otros. Ahí no hay mucho por hacer. ¿Me explico? Ya decís buen día, decís, ¿qué decís buen día? ¿Qué sé yo? Bueno, evidentemente no está en vos esa reacción. No es por algo que vos estás haciendo o no haciendo. Hay algo más que escapa. Pero bueno, es importante entenderlo. Entonces ahí vienen los ejercicios de esta dinámica. Analizar el GC de Gurá. Los vamos a poner en términos de analizar tus logros, tus deseos. Deseos cumplidos y no cumplidos. Postergados. Y empezar a ponerle esos límites amorosos. Es decir, empezar a darle disciplina, empezar a darles un horario. Esto de verdad me interesa, comenzar a ponerlo en absoluto en primer plano, para darle importancia y ponerlo sobre la mesa para comenzar a trabajar sobre eso. Ese es el primer paso, porque después hay muchas otras atenuantes que nos pueden limitar a llevarlo adelante. Pero sin esa primera decisión, sin ese Gesed de Geburá, los otros pasos no se van a dar. Y como otro ejemplo, analizar los límites que impones a otros y que te impones a vos mismo. ¿Hay Gesed en ellos? ¿Sos benevolente con tus propias limitaciones o sos muy exigente? Hay gente que se autocastiga. No, pero qué imbécil que soy, qué sé yo. Eso es una muy mala práctica. Aunque lo seas, no tienes que decirlo. Deja que los otros al menos lo digan. No les des la razón tan fácil. No, hablando en serio. Muchas veces hemos aprendido, y esto tiene que ver con nuestra experiencia de vida.
Porque nosotros aprendemos en base a lo que escuchamos y a lo que vemos, sobre todo en nuestra primera infancia. Quienes hayan tenido hijos o sobrinos y hayan convivido un tiempo con los bebés o los niños muy chiquitos, verán que tienen oído de lince y ojo de halcón. Ven todo, escuchan todo, están atentos y copian todo porque están aprendiendo. Y nosotros aprendemos a través de lo que vemos, escuchamos y hacemos. Yo tengo una frase que dice, las palabras instruyen, las acciones educan. Es muy sencillo. Las palabras instruyen, las acciones educan. ¿Por qué? Y sobre todo en la primera infancia, porque ven, los niños ven, escuchan y copian. Y si vos después le decís, no hay que hacer esto y vos lo haces, adivina cuál es la que la premisa que gana esa pulseada entre la palabra y la acción. Bueno, otra vez volvemos a la coherencia. Entonces, analiza qué haces, cómo te tratas a vos mismo y empezar a modificarlo. Bien, comentarios sobre el perdón. Les voy a pasar un audio que les grabó con muchísimo amor Jamie, donde comenta aspectos del perdón y les propone un ejercicio muy bonito para que sigan. Así que los dejo con Jamie y luego volvemos para la dinámica final. Espero que se haya entendido. Si tienen preguntas, las van dejando en el chat. Los dejo con Jamie. Bienvenidos a todos. Quiero decirles que los amo y que los bendigo. ¡Mua! Bueno, quería contarles unas cositas. Miren, hay una palabra a mí que me cambió la vida, que es la palabra conciencia. ¿Ok? Cuando usamos palabras son como anclajes para nosotros seguir nuestro día a día. ¿Ok? Y una de las palabras a mí que uso mucho es, hey, ponte en neutro o tienes que ser consciente de esta situación. Entonces yo le quiero enseñar y compartir cómo yo trabajo cada experiencia que yo voy viviendo en mi día a día. Primero, quería explicarles que en la vida no hay culpables. No hay personas buenas ni hay personas malas, solamente hay experiencias. Y nosotros repetimos cosas hasta la cuarta generación, padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Entonces ustedes tienen que comenzar a ser conscientes de que nosotros repetimos cosas hasta la cuarta generación, por lo cual no hay culpables. Otra de las cosas que yo soy consciente y he venido trabajando es las reencarnaciones, vidas pasadas. Durante la experiencia de esta encarnación, nosotros nos vamos a encontrar en la vida a muchas personas, muchas situaciones que tienen que ver con vidas pasadas. Entonces, porque es muy importante que nosotros seamos conscientes la palabra conciencia y nos la grabemos, porque cuando tú estás experimentando algo en la vida, esa palabra te va a llevar a que hagas un trabajo interno dentro de ti, sea el perdón, poner límites, el amor, lo que tú vayas experimentando. Y una de las cosas que yo aprendí en este canal con Hernán es el Salmo 91. Yo cada cosa que me pasa, Salmo 91. Con la experiencia, con la persona, con la situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú estás haciendo cualquier
oración, sea Salmo 91, Ana de Coag y muchas más oraciones que existen, con la que tú conectes y con la que tú vibres y con la que tú tengas la conciencia de entender el poder de la oración, ¿ok? Pero nosotros somos seres humanos y muchas veces no tenemos la fuerza como para pedir perdón o perdonar o perdonarnos. Entonces, en mi experiencia, las oraciones tienen ese poder, tienen esa vibración de transformar esa emoción que tú estás viviendo, de estar viendo todo negativo, a que pases a ver todo en conciencia y todo positivo. Ah, bueno, les voy a contar cómo yo voy trabajando y también porque yo cada cosa que la veo, que pasa en mi vida, la veo como un caso, oh, aquí hay una reparación que yo tengo que hacer. En realidad, ahora vas a ver que todas las personas que tú has pensado, que te han insultado, te han herido, te han dañado, son simplemente tus maestros que vienen a ayudarte a que tú hagas esa reparación en ti mismo. Y como les expliqué la vez pasada, trabajar en uno mismo es ayudar a la humanidad entera. Porque en el momento que tú estás trabajando en ti, 5,000 personas les está llegando tu energía, estás entrelazando con 5,000 personas. Y esas personas, por ejemplo, ahorita que estamos trabajando todo el campo de energía, no, es que estamos iluminando toda la humanidad, pero somos chispitas conectadas, ¿saben? Tú eres una partícula, iluminas otra partícula y otra partícula, entonces el trabajo que estamos haciendo es hermoso. Entonces, mira, te voy a contar unas experiencias para que veas cómo yo las voy trabajando y cuando las personas vienen a mí, también esto es lo que yo prácticamente les enseño también. Entonces, a mí la vida, todas las experiencias que he vivido en esta encarnación me van ayudando. O sea, yo pasé 7 años, un desafío muy grande en mi vida, 7 años en cama. Superé la fibromialgia, esclerosis, lupus, artropatía, los narcóticos y muchas cosas que me decían que tenían, que no tenían cura, ¿ok? Pero una de las cosas, yo terminé internada en el 2018 en un hospital psiquiatra. Y yo venía culpas, llena de culpas y culpas. Y tú eres culpable y que yo estoy así porque aquí y allá y tú me hablas así, no me gusta, bla, 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 y un montón de cosas, ¿no? Entonces mi alma me estaba empujando a llegar a la cábala. Mi alma no pudo más, toqué fondo. Pero nosotros estamos trabajando aquí para que tú no toques fondo. Entonces pasé las noches oscuras de mi alma y que yo las sigo pasando porque es que yo soy una persona normal, pero cada desafío en la vida, cada emoción me trae un aprendizaje. Es que las emociones son lindas, sean negativas o positivas, son hermosas, son nuestras maestras también. Entonces, una de las cosas que yo, para superar todas las cosas que yo he superado en la vida y que me toca superar muchas, es quitarme las culpas. Quitarme las culpas. Y había una psiquiatra, cuando estaba yo internada, que me dice, ¿qué te pasa? Entonces ya empiezo yo a contar mi historia. Porque a mí lo último que me dijeron fue, tienes artropatía en la faceta media y tu espina dorsal se te va a desfigurar. Aprendes a vivir con dolor en una cama. No, yo enloquecí. O sea, tenía unos niños 7, 9 años y me están diciendo, etiquetando de que yo voy a quedar en una cama. O sea, ya mi alma y mi mente ya no podía más con otro dolor. Eso es todos estos días que nosotros estamos trabajando. Salir de la esclavitud de nuestras mentes, de nuestras culpas, de estar culpando a todos los demás, de que nos pasa eso, por eso. No, porque si tú eres consciente, repetimos cosas hasta la cuarta generación y también nosotros venimos reencarnando.
Entonces, posiblemente hay mucha información, que es lo que nosotros tratamos de hacer estos 49 días este año, que te hacemos un delete en todo el campo de energía, ¿sabes? Para que tú vayas liberando cosas que y no te toque pasar una vida con tanto rigor. Para eso se usa el Salmo 91, para eso usamos el Anabecoa, para todas esas cosas, para hacer nuestra reparación y la reparación de la humanidad entera. Entonces solo llegué a donde una persona donde me dijo, tú no eres culpable, tú eres la mejor madre. Porque cuando me decía, es que yo me siento muy culpable de estar enferma, porque mis hijos yo no puedo levantarme a darles de comer, yo tengo que pasar empastillada para yo poder mover mi cuerpo, porque yo llegué al punto pues que solo podía mover mi boca. Entonces, ¿por qué te digo todas estas cosas? Porque así como una vez me dijeron a mí, tú no eres culpable, eres la mejor madre, este día yo quiero decírtelo a ti, tú no eres culpable de nada, eres la mejor alma, hermosa, preciosa. Entonces, cuando tú desbloqueas esas culpabilidades que vienes dándote como látigo, ¿sabes? Pero es que qué gorda estoy, pero es que mis ojos están así, pero es que soy alta, baja, rubia, pelo negro, porque traicioné a esta persona, porque me traicionaron, porque me dejó el padre de mis hijos, porque y ahí entonces tú pasas latigándote y culpándote. No, es que estamos en el siglo XXI, o sea, estamos en el siglo XXI, ya los látigos ya no, ya eso ya no tiene que ser parte de nuestras vidas. Es un proceso, tenemos que ir aprendiendo con qué herramienta nos vamos a dejar de latigar y sentirnos culpables. ¿Ok? Entonces es muy importante porque cuando tú entiendas esas cosas vas a poder ver a la persona que te está haciendo, que tú sientes que es lo peor, como un maestro y vas a empezar a pasar de sentir lo peor a tener compasión con ese jefe que te maltrata, con esa persona que te está haciendo tanto daño, porque desde la compasión vas a ver que posiblemente esas personas traigan una carga de generaciones, una carga de vidas pasadas. Y vamos a comenzar contigo, porque tú también posiblemente tú traigas una carga muy pesada de A o B o C razón, ¿ok? Entonces, mira, yo te voy a dar unos ejemplos. A mí me encanta hablar con los ejemplos porque yo ya lo viví, yo ya lo trabajé, yo he superado muchas cosas en la vida y las sigo superando. Yo soy una persona normalita como tú, que me encanta estudiar y que me la paso 24 horas estudiando, haciendo todo lo que sea, porque mi alma pasa un desafío y me lleva a una búsqueda. Yo superé muchas cosas, pero en la vida es que no significa que no vamos a tener obstáculos en la vida. Significa que vamos a aprender a ser más grandes que los obstáculos. Significa que vamos a trabajar las emociones. Significa que vamos a reparar karmas. Significa que vamos a ser conscientes, ¿ok? Mira, que te voy a poner un ejemplo, ¿ok? Hace unos días, unos 2 días, yo grabé un video que les estaba compartiendo que hacía el campo energía y todo eso, ¿ok? Ese día, mira, estaba como raca, taca, 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 uno tras otro, sabes que no la soporto, que esta mujer, que su voz, que leía los comentarios, que los chasquidos que hace y un montón de comentarios donde los agradezco, o sea, donde los agradezco. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo regreso a ser consciente, ¿ok? Posiblemente yo les haya hecho algo
a estas personas en vidas pasadas. Entonces tú empiezas a hacerte responsable de ti mismo, no responsable de las personas que están viviendo, ¿ok? De las emociones de las otras personas. No, tú tienes que empezarte a ser responsable de ti mismo, ¿ok? Y ser consciente, ¿ok? Entonces yo escuchaba y desde todo mi amor y mi corazón, ¿sabes? Trataba de responderles lo que sentía que yo, como yo trabajo, que lee el Salmo 91 y esto, ¿no? Cuando terminó ese día, dije, ok, consciente, es hora de reparar. Puse a todas las personas, almitas lindas, de esta vida y vidas pasadas, Salmo 91. Entonces tú no sabes si por tu trabajo, además que tú reparaste algo, a lo mejor a tu abuela la trataron así o a tu mamá y ahora te están tratando a ti así, ¿ok? Con el Salmo 91 rompes eso. A lo mejor yo le hice a esta persona algo en vidas pasadas y son cosas karmáticas. Reparaste con el Salmo 91 eso. Y además que le ayudas a reparar a la persona y quizás la persona mire las cosas, le llega de repente algo, eh, no sé, le estarás ayudando a desbloquear algo, ¿entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, eso es, antes decían ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Eso no quiere decir que si alguien te dice algo, tú le vas a decir raca, taca, 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 las dobles cosas que te están diciendo. No. Ojo por ojo, diente por diente es que si la persona te está diciendo cosas, hay una ley, causa y efecto boomerang. A esa persona se le regresa. ¿Ok? Entonces, que tú tienes, no significa, entonces, cuando tú estás haciendo oración por esa persona, además que le llega la energía a esa persona de tu amor, porque tú eres consciente con el grado de lo que estás haciendo, que esta persona no es culpable y tú tampoco eres culpable de esta situación. Además que le llegue la oración y tú estás orando por la persona. A lo mejor ella necesitaba una oración que tú hicieras por esa persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a ti se te regresa. Ojo por ojo, diente por diente. O sea, te insultan, las amas, las bendices y a ti se te regresa. O sea, diente por diente, se te regresa todo lo que tú le deseas a la persona. Pero nosotros estamos, ¿saben?, acostumbrados desde nuestras creencias y nuestra programación, o quizás tu abuela, tu padre, o en vidas pasadas nosotros fuimos así, a que siempre vemos siempre las cosas negativas. ¿Me entiendes? Siempre estamos juzgando, no con un grado de conciencia. ¿Me entiendes? Estamos siempre juzgando. Ese día me pasó algo hermoso. Que no, al día siguiente, que voy a dejar a mi hijo a la escuela. Es que cuando tú aprendes esas cosas ya no puedes volver a ser igual. Miras las cosas de diferente manera. Y Dios y la vida te va poniendo situaciones y eventos y experiencias frente a ti para tú reparar. Entonces estaba dejando a mi hijo a la escuela y me estaciono. Y había una niña con síndrome Down, que estaba una señora, no sé si era su abuela, peleando con ella porque la niña no se quería bajar del carro, quería ir a su casa a ver a su mamá, y la señora la empujaba y le gritaba y la llevaba como arrastrada, ¿sabes? Dejaba a la niña en la puerta y a la niña se le regresaba. Entonces, hubiera sido muy fácil juzgar. Ay, pero esta señora maltratadora, ¿cómo hace la niña? ¿Me entiendes? Pero como le está hablando así, no, es que nuestro trabajo es dejar de juzgar. O sea, tú no sabes lo que esa señora también está pasando. Tú no sabes qué reparación él está haciendo con ella. Tú no sabes la niña que ha venido a enseñar.
Tú no sabes si es muy difícil para esta persona en la experiencia que le ha tocado, sea que le paguen, sea la abuela, sea cuidar a esta niña, pero dentro de ello esta niña pues están ayudándole a alguien a que la lleve a la escuela. Entonces, ¿me entiendes? Cuando tú miras esa situación y te pones, ya no juzgas, sino que comprendes. Esta señora traerá una carga. Esta niña ha venido a hacerle una gran reparación a la familia, que la niña estará reparando su alma. Posiblemente ella debe haber sido lo contrario en vidas pasadas. ¿Me entiendes? Entonces tú ya no puedes juzgar las situaciones que pasan, sino que lo miras desde un grado de conciencia. Entonces vengo yo y me pongo a pensar. Dios te pone cosas para ese amor gratuito, ¿sabes? Eso que todos están practicando, que Hernán habla del amor gratuito, ¿sabes? ¿Cuántas personas estarán en todo el mundo con niños deshabilitados que no tienen fuerza para cuidarlos, para desde el amor comprender la situación de que no es una niña normal? Entonces ahí como que Dios me ha mandado a orar, y ahí es donde tú empiezas a aplicar, no solo para tu vida, porque a veces estamos solo para mí, para mí, para mí, yo voy a orar para mí, porque mis hijos y mi familia. No, Dios te pone a orar por todas las personas en el mundo, y es hora de, en esos momentos, de compartir lo que has aprendido. Entonces, ¿qué pasó? Ok, soy consciente, a orar por todos estos niños síndrome Down, por todos los padres, por todas las personas que la cuidan. Y mira, posiblemente le habrá dado la energía a ella, posiblemente no, pero el que le habrá llegado a alguien, esa oración le habrá llegado a alguien. Entonces, además de eso, es caridad también, dar tu tiempo. Entonces estamos acostumbrados a juzgar, a criticar, a muchas cosas, pero no importa el proceso que tú estés viviendo. Tienes que ser consciente que no eres culpable, pero tienes que ser consciente de cómo lo vas a trabajar también. ¿Me entiendes? Porque en la vida, como les dije ya, no hay culpables. ¿Ok? Entonces, muchas veces también no damos y damos y damos y damos y damos a todo el mundo, pero nunca nos damos a nosotros mismos. Entonces, eso también es amor, darse a uno. Como por ejemplo, este día yo me dedico y me hago mi propio spa. Me doy tiempo para mí, ¿sabes? Porque nosotros estamos metidos muchas veces en el trabajo o y nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces vamos a comenzar a amarnos, a cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros estamos también dándonos a nosotros en este día, ok, en este día, eh, voy a decirme cuánto te amo, Jamie, hermosa, bonita, preciosa. Eh, tú estás dando ese amor gratuito a tú mismo. Entonces, vienen esas situaciones en la vida que te pasa el vecino, el trabajo, el jefe, la suegra, la familia, o A o B razón, y tú ya estás preparada con esa energía para que veas desde un grado de conciencia toda la situación que te pasa en la vida. Y recuerda, unas palabras que a mí me ayudan es: no hay cosas buenas ni malas, solo hay experiencias. Y nuestra alma ha venido a experimentar muchas cosas. Y también aprendemos herramientas para pasar todas esas cosas que nosotros vienen en la vida. Entonces, muchas veces también no ponemos límites a nosotros mismos de estarnos latigando. Entonces, hay que poner amor, amor a nuestros límites. ¿Cómo me hablo yo a mí misma, a mí mismo todos los días?
Entonces, paras la mente y te dejas de latigar y dices, hoy voy a ser consciente. Y desde el amor, mente hermosa, preciosa, te poner un límite. Voy a ser consciente. Ya no voy a estar juzgando a los demás. Ya no voy a estar juzgándome a mí misma. Y voy a empezar a trabajar en mí. Ay, es que trabajar en uno mismo es la cosa más hermosa. Y date permiso de sentir todo tipo de emociones, porque es que estamos aquí, lo estamos viviendo, ¿sabes? Si en un momento de la vida tú quieres llorar, rómpete en mil pedazos, date permiso de romperte en mil pedazos. Eso sí, no te quedes ahí. Si a ti te pasa una depresión, date permiso, siéntela, vívela, disfrútala, y triplica esa emoción, date permiso, porque viene a enseñarte algo, pero que no te dure ni 5 minutos y regresas a la conciencia y comienzas a trabajarla. La cosa son estar en los extremos, porque se llaman energías equipoderantes, que pasamos de un extremo a otro. Tenemos que aprender a trabajar nuestra propia energía. Cada uno se va a ir conociendo a sí mismo. Entonces, cada uno va a saber qué le funciona, qué no le funciona. Ah, pero una cosa sí te puedo decir yo, que yo podría aquí estar hablando. Hernán podrá estar hablando, pero el mayor maestro eres tú mismo. Tú mismo vas a ir viendo qué te funciona. Tú mismo vas a ir viendo qué es lo que tienes que trabajar en ti mismo, qué área tienes que trabajar en tú mismo. Tu alma te va a ir diciendo, ahora voy a hacer este tipo de oración, ahora este tipo de oración es la que me va a llegar, me va a ayudar en la vida a seguir caminando. Bueno, yo quería contarte mil de cositas, pero eh, quiero hacer un ejercicio contigo. Entonces, cierra tus ojos porque ahora vas a ser consciente y vas a empezar a ver las cosas desde otra manera. Inhala y exhala lentamente. Siéntete dentro de tu estrella de David. Inhala y exhala lentamente. Y siéntete completamente relajado. Una vez más, inhala y exhala lentamente. Y siéntete completamente relajado. Y quiero que traigas frente a ti a todas las personas en esta vida. Y si te llega alguna vida pasada, no importa, que tú tienes que pedir perdón o perdonar. Vas a ver como una pantalla de cine donde están llegando todas las personas de esta vida o días pasadas que tú tienes que pedir perdón o perdonar. Solo deja que tu mente haga el trabajo. Puede que tú ya ni recuerdes. Puede que hayas sido un maestro. Puede que hayas sido de niña. Puede que sea algún familiar, algún amigo, alguna situación que has vivido. Solo deja que tu mente te traiga todas esas imágenes. Siente los latidos de tu corazón. Lleva tus manos a tu pecho y empieza a sentir los latidos de tu corazón. Y empieza a dar gracias porque estás con vida. Y empieza a dar gracias
porque te late el corazón. Y dile gracias a todas esas personas que han llegado frente a ti. Gracias, porque vienen a enseñarme algo que yo tengo que reparar. Gracias porque son y han sido mis mayores maestros. Gracias por permitirme ver que dentro de ustedes también está Dios. Y desde mi amor y mi conciencia, diles, ahora puedo verlos a todos con compasión desde el amor. Porque posiblemente todos ustedes traigan una carga de todas sus generaciones o vidas pasadas que ahora soy consciente de verla y ahora soy consciente de decirles los amo, los perdono, perdónenme, los libero de culpas y me libero de culpas. Son libres. Soy libre. Gracias. Tienen mi bendición. Vayan todos en paz. Estoy en paz. Y mira cómo se van alejando. Ellos se inclinan hacia ti. No importa si es una persona que ya no está en este plano físico. Y diles gracias. Cada vez que se vayan alejando, diles, los amo, los bendigo, gracias. Y mira cómo se van alejando, 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 hasta que se hace un puntito y desaparecen. Sigue con tus ojitos cerrados. Siéntete completamente liberado de toda esa culpabilidad que has venido cargando. Ahora quiero que veas frente a ti un niño o una niña en un columpio, en un swing, como le digan en tu país, una mecedora. Míralo. Ese niño tiene o niña tiene 5 años. Quiero que te acerques a ese niño o niña y lo veas. Y mira qué hermoso es. Está sonriendo. Ese niño o niña eres tú. Míralo, mírala, abrázala, bésala. Mira cómo se cae del columpio, de la mecedora. Y mira cómo es fuerte y se levanta y sigue sonriendo. Ahora quiero que le digas, te amo. Eres tú, de 5 años. Perdóname. Yo te perdono. Te libero de culpas. Y me libero de culpas. Y tienes mi bendición. Abrázala y siente el amor más lindo hacia ti misma, hacia esa niña o niño que tú hayas podido experimentar en esta vida. Dale besitos. ¡Mua! Mira qué hermoso. Esa eres tú. Y dentro de ti está la chispita de Dios. Por lo cual tú eres la cosa más linda y hermosa en el universo. Abrázalo. Y quiero que agarres tus manos y lo introduzcas dentro de tu corazón. Y que le digas, de ahora en adelante,
juntos o juntas, vamos a ser conscientes. Si nos caemos, nos levantamos. Si no sabemos cómo hacer las cosas, nos las inventamos. Y de ahora en adelante vamos a jugar, a vivir esta vida hermosa y este camino llamado vida. Y siéntete completamente feliz, libre, sonríe y di gracias, 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 gracias. Siente una luz de color dorado, celeste, verde, del color que tú sientas, pero que te va a dar una paz total. Y ahora inhala y exhala lentamente y sonríe. Una vez más, inhala y exhala y siéntete completamente bendecido o bendecida. Inhala y exhala. Da gracias y abre los ojos. Bueno, quiero decirte que te amo mucho, que te amo, 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 amo y te bendigo y que muchas gracias por ser parte de nuestras vidas. Muy bien. ¿Cómo les fue con el ejercicio? Vamos a tomar un minutito, 2 minutitos. Pongan en el chat qué sintieron, si pudieron hacer la dinámica. Es muy importante esta dinámica del perdón y es muy liberadora. Si no lo pudiste hacer, te sugiero que la vuelvas a escuchar y la vuelvas a repetir. Son ejercicios metafóricos muy simples de hacer, pero con un poder simbólico muy grande. Gracias, gracias, gracias. Dice, hermoso. Fue ver todo claramente, dice. Muy emotivo. Lo repetiré de nuevo. Muy bien. Lloré mucho y siento mucha paz. Excelente. Estos ejercicios son metáforas muy liberadoras, así que les recomiendo volver a hacerlas. El año pasado hice la cuenta de Omar con Hernán, Maribel, y me cambió en mi vida emocional. Y el cambio en mi vida emocional fue gigante. Bueno, Hashem. Aún hay cosas en las que debo trabajar, mi salud, por ejemplo. Pero feliz de seguir este año. Baruch Hashem. Felicitaciones. Siempre hay algo por trabajar. Muchas gracias, Jamie hermosa, dice Anastasia. No sabía cómo liberarme de dos personas de las que mentalmente repetía su nombre constantemente. Excelente. Felicitaciones. Me relajé mucho después de tanto perdón. No me gusta forzar el perdón, no pude hacerlo. No te preocupes, Rosso Prano. Vuelve a hacerlo. Porque el perdón, lo explicaba en días anteriores, no es algo voluntario. No depende de tu voluntad ni de tus ganas. Es un nivel de entendimiento el perdón. ¿Ok? Así que vuelvo a repetirlo y verás que te podés liberar de todo eso. ¿Ok? No traten de hacer todo junto a la primera. Esto requiere de su trabajo. Bueno, veo que fue muy liberador para muchos. Quienes sientan que deben hacerlo, vuelvan a hacer esta dinámica. ¿Ok? Vamos a continuar. Antes de hacer la meditación, vamos a trabajar con el Salmo 91. Lo vamos a hacer en vivo y en directo. Así que vamos a, como complemento de lo que hicieron con Jamie recién, yo voy a ir diciendo un salmo, ustedes lo van a ir repitiendo. Y luego del versículo 2, cuando les diga que digan los nombres, van a decir los nombres de todas las personas que necesitan perdonar. Y a ver, una cosa. Insisto otra vez con que no es voluntario. No, no quiero. No. Di los nombres de esas personas. ¿Ok?
Muy importante. Las personas que te caen mal, las personas que te incomodan, que te molestan, no importa si son familiares, hijos, padres, amigos, parientes, compañeros de trabajo, jefes. No, lo vamos a hacer en español, porque no todos manejan hebreo y da exactamente el resultado es el mismo. A los fines prácticos es lo mismo. Pau, muchísimas gracias por ese super chat, que se te multiplique infinitamente. Ahí lo estoy viendo, porque estoy revisando para atrás los mensajes que han ido dejando. Así que se te multiplique infinitamente. Muy bien. Les decía, vamos a hacer el salmo así. Quienes no lo hayan hecho, lo practican y luego lo llevan para hacerlo. Y aprovechamos de liberar más todavía lo que ya han hecho con Jay. ¿Bien? ¿A quiénes tenemos que perdonar o que nos perdonen? Y eso depende de tu experiencia de vida. CM, sí, podés hacer todo lo que estamos haciendo ahora. No hay problema. No había podido llorar en esta profundidad del perdón, dice María de los Ángeles. Me amo, les amo, Dios los bendiga. Pues Baruch Hashem. Alejandra dice, muy fuerte experiencia, tanto dolor oculto en el corazón. Y pensar que todo sanará. Solo el amor del Eterno tiene el poder, exactamente. ¿A quiénes tenemos que perdonar? Dice, eso depende de tu, o que nos perdonen, es lo mismo. En este caso, en el Salmo, es lo mismo. A las personas que tenés que perdonar y a las personas que te tienen que perdonar. ¿Bien? Así que, ojos cerrados, inspiramos profundamente. Todos pueden hacer esta dinámica con el Salmo 91. Solo repitan conmigo. ¿Bien? Ojos cerrados. Nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David. La estrella de David es solo de protección, no es una meditación, pero simplemente vamos a proteger tu energía. Inspiramos profundamente y repitan conmigo, siempre con los ojos cerrados. Si tienen que abrirlo por algún motivo, ábranlo, pero traten de cerrarlos. Si los quieren hacer con los ojos abiertos, pues se sienten más cómodos, no hay inconveniente, pero sugiero ojos cerrados. Inspiramos y decimos, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Ahora digan todos los nombres de las personas que tengan algún conflicto, algún entuerto, mala onda, mala vibra, que les deban, que ustedes deban. Vamos a incluir a todos. Y vas a incluir también tu propio nombre. Continuamos.
Repite conmigo. A todas estas almas les decimos, escuchen. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda, 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora. Hollarás al cachorro de león y la serpiente. Yo lo libraré porque él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo, él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida. Y le haré gozar de mi salvación. Una vez más, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Díganos nombres. Di tu nombre. Y decimos a todas esas almas, les decimos, escuchen. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio.
Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda, 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora. Hollarás al cachorro de león y la serpiente. Yo lo libraré porque él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Vamos a leerlo una vez más. Acá veo que alguien pregunta su primer nombre. Sí, solamente el primer nombre. No hace falta el nombre completo. La estructura del nombre es específica, pero después se los explico. Con el nombre basta. Última vez. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Ahora dices todos los nombres. Dices tu nombre y decimos, a todas esas almas les digo, escuchen. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda, 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán, para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora.
Hollarás al cachorro de león y la serpiente. Yo lo libraré porque él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Ahora decimos, a todos esos nombres, a todas esas almas, de todas las vidas, les digo, son libres. Doy por saldadas todas las deudas. Las elevo para su liberación. Las elevo en paz. Amén. 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 Inspiren. Y abran los ojos. Y me cuentan cómo se sienten. ¿Cómo se sienten? Liviano. Muy bien. ¿Es normal bostezar? Sí, es normal bostezar. Sí. Ahí estás liberando un montón de emociones atoradas. Guau, Hernán dice, Marta, es como si me hubiese quitado un clavo de mi corazón. Es fuerte, es que se los estoy diciendo. Se los estoy diciendo. Este ejercicio con el salmo fue más posible. Excelente. Sí pude sentir un inicio de liberación. Perfecto. Repítelo. Repite, a ver, este ejercicio, háganlo, el salmo. Como ya se lo vengo diciendo, creo que del día uno o 2 o 3. Esta estructura de salmo, tal cual la hemos hecho, les comentaba Jamie en el audio, esto es cosa de todos los días. Tampoco va a estar todo el día, pero toma nota, decir, tengo esta situación, tengo otra situación. Usen la herramienta de este Salmo 91, tal cual lo hemos hecho, porque es, eso sí que es coherencia álmica en un nivel inaudito. Me dormí, dice Ana María, no te preocupes. Anastasia dice, me sentí mágicamente cerca de esas personas. Es que ya has trascendido a un nivel de, volvemos al Gesed, volvemos al amor gratuito, es decir, ya no hay conflicto, porque ya no estamos en la dualidad. Por eso les explicaba, con el tema del perdón, bueno, hoy lo comenté vagamente, pero en los episodios anteriores, perdonar no es algo voluntario, es un nivel de entendimiento. Cuando vos entendés que todo eso forma parte de un proceso de rectificación, ya no hay bronca.
Ya no te lo tomas personal. Ya la persona pierde su relevancia como y pasa a ser un actor secundario dentro de una gran obra de vida. Pero nadie te lo puede explicar, lo tenés que vivir. Y para vivirlo hay que hacer estas dinámicas. Y en el proceso lo vas a ir entendiendo. ¿Bien? Recuerden que siempre les digo, aquí en esta serie, el mundo físico, el mundo de la acción es lo más importante. No esperen a entender todo para comenzar a hacer. Nunca van a hacer nada así. Entiendo una cosa, la hago. Entiendo otra, la hago. Entiendo otra, la hago. Y así vas avanzando y en el proceso vas entendiendo mucho más. Así que pongan en práctica estas dinámicas y van a ver que van a sentir una enorme liviandad en todos los ámbitos. ¿Puedo hacer el Salmo 91 con mis ancestros? Claro que sí. ¿Y por cuánto tiempo? Mira, en este canal hay dos series donde trabajamos con el árbol genealógico. Las pueden encontrar en la página principal del canal. Pero, ¿qué te recomiendo hacer? Con que lo hagas una vez, así como lo hemos hecho, después del versículo 2, decir o bien los nombres, o yo recomiendo siempre decir a toda la generación X. Generación de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatara, etcétera. Los que vos consideres. Y al final lo terminás como lo hicimos. Doy por saldadas todas las deudas, los elevo a la luz, trasciendan en paz. Con que lo hagas una vez ya es fuerte. Lo podés repetir un par de veces. No hay un número determinado. Bien, pero sí se puede hacer. De hecho, yo lo trabajo mucho. En sesiones personales lo trabajo muchísimo. No en todos los casos, pero en la gran mayoría diría que parte de las situaciones y las emociones desequilibradas tienen algún eco de los ancestros. Así que siempre trabajo en las sesiones personales con esta misma dinámica, muy enfocada a los detalles de cada persona, ¿no? Pero aquí lo hacemos en general. Ana González, este salmo es tope de gama, dice. Es la herramienta. Tal cual, Anita. Muchísimas gracias, María Guerrero, por ese super chat. Que se te multiplique infinitamente. En la meditación de ayer me solté unas lágrimas. Siento que algo sanó, dice Francisco. Pues tenlo por seguro. ¿Cómo puedo tener una sesión privada? En la descripción tienes el contacto. Si no, lo reservas directamente en la web, pero a ver si tengo la capacidad de ponerlo aquí en el chat. Ahí está. Hernán.coach/contactar. En ese enlace me escribes y me preguntas más o menos qué quieres trabajar y te guío. Pero en la página de Hernán.coach ahí tienes todo. ¿Se puede con un hijo? Sí, se puede con todo. Es más, siempre lo recomiendo. Quienes tengan tiempo en el canal, hemos hecho series del Salmo 91 de todo. ¿Por qué? Otra vez, volvemos a la estructura de el alma, la estructura del árbol de la vida. Es todo, tiene la misma estructura. El Salmo 91 trasciende todas estas estructuras, por eso pone orden a todas ellas. Así que en deudas, en cuestiones de conflictos con personas, con hijos, padres,
¿Se puede con el negocio? Se puede con el negocio. Pones el nombre del negocio, podés poner la dirección, podés ponerlos el nombre, por otro lado, hacer con el nombre de los acreedores, de los bancos que te deben o de los que tenés crédito o que te van a... Bien, hoy me comentaron un milagro con un crédito y un banco. Alguien que está trabajando conmigo, que además mira los programas, y me contó esa novedad que era un verdadero milagro en términos económicos. Así que con el Salmo también se puede con los negocios. Bien, les dejaré en el comentario el video del Salmo 91 otra vez para que lo vayan a hacer. Porque aquí lo hemos hecho porque no lo tengo preparado. Lo decidí hacer en vivo porque sentí que era necesario. Pero en los otros videos está todo el texto en la pantalla y lo pueden seguir con mejor detalle. Bien, se los dejaré en los comentarios. Gracias, María. Creo que ya te había agradecido. Aquí está Nélida. Muchísimas gracias, Nélida, por ese superchat, que se te multiplique infinitamente. Y gracias a ustedes, porque recuerden que cada uno de ustedes, en esa liberación que hicimos hoy, se han liberado incontables deudas, dolores, emociones atoradas, ancestros de ustedes, ancestros comunes que vaya a saber cuántas vidas habremos compartido. Fue una liberación impresionante. Así que gracias y que se les multiplique esta bendición infinitamente a cada uno. Tengo una pregunta, dice Rosoprano, que meritaría una sesión privada, pero si no sé el nombre del padre de mi abuela, quien abusó. Bueno, no te preocupes, porque en ese caso se puede trabajar simplemente con la ubicación, es decir, indicar quién era el bisabuelo paterno de alguien. Se puede trabajar. Trabajar con el Salmo te permite no tener que saber tener información a la mano, porque estamos trabajando con información que está ahí presente. Y sobre todo, lo más importante, sobre todo cuando trabajamos con ancestros, es que la gran mayoría de los ancestros no los conocemos. Pues nosotros conoceremos padres, abuelos, algún primo, tío, abuelo, algún primo segundo abuelo, algún tatarabuelo y algún hermano de algún tatarabuelo, pero más allá el conocimiento es muy limitado. Pero seguramente hay muchas más personas que de alguna manera también corresponden a nuestro clan familiar, aunque nosotros no tengamos ni idea. Por eso es que me gusta trabajar de manera horizontal con toda la generación. Así que lo puedes hacer sin problema. Eh, Bien. Y la estructura del salmo la haces igual. Si necesitas ayuda, porque es más complejo, hay que identificar bien algunos detalles. ¿Por qué? Porque si pasó eso, seguramente ese acto se ha repetido en el árbol genealógico. Bien, entonces hay que encontrar de dónde viene. Y ya para eso se necesita ir más profundo. Pero puedes empezar haciendo el Salmo 91 tal cual con esta información que tienes hasta ahora. Porque esto es otra cosa importante. ¿Y por qué insisto tanto en el mundo de la acción, de poner en práctica todas estas herramientas? Porque toda la información no se puede revelar de una sola vez. Y hasta que nosotros no hacemos un trabajo y vamos haciendo una limpieza tanto emocional como álmica, hay secretos que no se revelan. Pero a medida que nosotros vamos avanzando y vamos haciendo dinámicas y vamos sanando distintos aspectos, más y más detalles aparecen. Así que es un proceso, ¿ok? Por eso mi insistencia, háganlo. Por eso en estos en episodios y prácticamente en todos los programas que hago,
lo más importante es la práctica, la meditación, la oración, poner en práctica. Entender, hay mucho para entender todavía, pero sin la práctica nada cambia. Y acá estamos para hacer cambios. Muchísimas gracias, Erika, por ese superchat, que se te multiplique infinitamente. Gracias por darme tanto en cada palabra. Pues Baruch Hashem, estamos para eso. Acá entre todos estamos rectificando. No solo nuestra propia experiencia, porque aquí yo también trabajo, ¿eh? Yo acá estoy, no estoy de espectador. Yo trabajo igual que ustedes. Si bien yo esto ya lo he hecho infinidad de veces, cada vez que repito una meditación, cada vez que repito un salmo, cada vez que hago alguna dinámica, yo mismo estoy trabajando, limpiando, vaya a saber qué. Porque hay de veces que uno no puede saber, no puedes entender qué es lo que está trabajando. Ha sido agua fresca para mí, dice Marta, en este momento de mi vida. Pues Baruch Hashem. Pregunto, ¿el salmo está redactado como que Dios no habla? Correcto. El salmo está redactado en tres estructuras. Primero, los primeros dos versículos en primera persona, si vos los lees, si bien hay distintas traducciones, pero si vos lo lees, se habla en primera persona, los dos primeros, entre el segundo, entre el tercero y el doceavo creo que es, estamos hablando como en tercera persona, y después los últimos versículos el creador toma la palabra y responde. Por eso les digo que es una estructura transversal a todos los mundos. ¿Bien? Como ríos de agua vía a mi ser. Baruch Hashem. Sí, se ha estado repitiendo en el árbol. Es que, miren, una cosa que tiene el tikkun y tiene que ver con el rigor. Siempre cuando hablamos llegamos a Geburá aparecen todos estos temas de rigor. ¿Por qué? Lo dije al principio de los programas, cuando este mundo está configurado a través del rigor. ¿Por qué a través del rigor? Primero porque el rigor necesita de límites. Para que nosotros existamos como ser humano, tengo que tener un límite. Y ese límite es necesario para que existamos como individuos. Pero ese rigor tiene un precio que está configurado por defecto. ¿Eso qué quiere decir? Que lo más probable es que nos enfrentemos a eventos de rigor en nuestra reparación de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque yo no necesito saber qué hubo en nuestras generaciones pasadas. La vida me los va a presentar de nuevo. Entonces se van a repetir eventos generación tras generación. Estas situaciones de abuso, situaciones de en tal edad perdemos todo y tenemos que empezar de cero, económicamente hablando. O en esta familia los hombres quedan solos, en esta familia las mujeres quedan solas. Todas esas cosas que se van repitiendo son rectificaciones del alma, pero esas rectificaciones son a través del dolor, porque todos viven los mismos eventos. Hay que rectificar el origen de esos eventos para cambiarlos. Bien, y ahí es cuando empezamos a rectificar desde el amor. Esta meditación o dinámica que hicieron con Jamie es rectificar a través del amor. Hacer el Salmo 91, las meditaciones que hacemos cada día, es rectificar a través del amor. Bien, estamos saliendo del rigor para hacer un cambio desde el Gesed, desde el amor gratuito. Bien, así que por eso es que se repiten eventos que han pasado generaciones atrás. Muchas gracias por todo el apoyo, dice Alexandra. Pues Baruch Hashem. Gracias por invertir tu valioso tiempo impartiendo sabiduría. Es que de eso se trata, es decir, la rectificación del. Otra vez vuelvo a lo mismo. La rectificación del mundo, el Tikkun Olam,
nos necesita a todos. Y cada uno aporta su granito. Yo rectifiqué este poquito, yo este otro poquito. Y entre todos hacemos una inmensidad de rectificación, que esto es una maravilla. Así que, gracias a ustedes por estar ahí. Bien. Joana dice, Hernán, tengo una muy personal. Entiendo la importancia de la disciplina, pero ¿cómo se aplica cuando sabes lo que debes hacer, pero emocionalmente no tienes las fuerzas para hacerlo? Bueno, ahí es donde hay que hacer hincapié. Si emocionalmente no hay fuerza para hacerlo es porque la traba está en la emoción. Entonces lo que hay que identificar es dónde surge esa traba emocional. Y aquí hay dos formas, o hay dos em, sitios, vamos a ponerle, no me gusta esa palabra, pero dos momentos, esta es mejor palabra, dos momentos donde se pueden instaurar esas limitaciones emocionales. Y generalmente son en los primeros 7 años de vida, donde, como les comentaba anteriormente en este mismo programa, los niños aprenden observando, escuchando, escuchan todo, ven todo, o la propia experiencia que comentaba Jamie de la señora que maltrataba de alguna manera a esa niña. Bueno, todas esas experiencias quedan marcadas en la emoción, sobre todo en la infancia. Entonces, probablemente esa limitación que sientas hoy venga de tu infancia. Entonces lo que hay que hacer es ir a buscar de dónde viene. Cuando resuelvas eso, se acaba el límite que sientes hoy. Y la otra, que ya es más, eh, eh, no quiero decir improbable, pero no es la primera opción, es que sea una limitación heredada, una emoción que venga del árbol genealógico, sean emociones que vienen generación por generación. ¿Ok? Lo primero, es decir, en tus primeros años de vida, es posible que ahí se encuentre. Pero si al trabajar eso todavía persiste, puede que sea una emoción recurrente que venga del clan familiar. Pero de esos dos lugares suelen ser, o de esos dos ámbitos suelen ser las limitaciones. ¿Bien? Que justamente esto que comentas es la forma en que yo tengo de trabajar los procesos de coaching. Cualquier objetivo, cualquier cosa que quieras poner en práctica, definimos el camino y los pasos a seguir, pero cada paso investigamos los aspectos emocionales. Aunque no sientas que hay una limitación, igualmente en el proceso de coaching lo trabajamos. ¿Por qué? Porque yo sé que hay alguna limitación o que hay alta probabilidad de que esté ahí, aunque no se haya manifestado. Entonces, el proceso de coaching se va a ir limpiando cada pasito. Eh, Así que por eso te lo explico de esa forma. Es exactamente la forma en la cual trabajo. Estoy muy enfocada, dice Joana, pero en otros en los que la depresión no me deja avanzar. Es que, bueno, hay que encontrar el origen de esa depresión. Porque el síntoma que vos estás experimentando, donde ya es notoria el desgano, la apatía, no es el problema, ni el desgano ni la apatía. Hay algo que lo genera. Y hay que encontrar de dónde viene. Una vez que resolves eso, desaparece la apatía, desaparece la depresión, desaparece todo. Porque no es nada más ni nada menos que el síntoma que manifiesta la emoción desequilibrada que viene que está en tu memoria inconsciente. ¿Bien? Muchísimas gracias, Soprano, por ese super ticket, que se te multiplique infinitamente. Quisiera saber en qué idioma estaba el salmo en español.
Sé que hablo medio raro, pero como para que no se entienda que era español, debo haber. No, es broma. El Salmo, los videos que les dejaré están los dos, está en español y está en hebreo. Igual en la pantalla siempre está el hebreo, la transliteración la traducción. Bien. Otra cosa, la traducción es una traducción un poco creada por mí, porque he tomado distintos aspectos de una traducción literal de una Torá y otros aspectos de otras traducciones del Antiguo Testamento, y traté de tener algo equilibrado entre poético y literal. Bien, así que si agarran una Biblia, por ahí dice otras palabras en español, pero de igual manera no se preocupen si cambian algunas palabras. ¿Ok? Infinitas bendiciones. Gracias por existir. Sí. Pues hacemos todo lo posible. Gracias. Muchísimas gracias, Ariel, por ese super ticket, que se te multiplique infinitamente. Acá se ríe Anita. No, el de la meditación del día 6. Ese estaba en hebreo. Ese, si lo buscas en el canal está el video. Maestro Jamie, el Eterno les multiplique infinitamente. Muchísimas gracias, Marlene. Muy bien. Hasta aquí el programa del día de hoy. No vamos a hacer la meditación que hacemos todos los días porque creo que con lo que trabajaron con Jamie fue muy potente, más el salmo ha hecho, creo que ya es suficiente por hoy el trabajo. Gracias, espero que lo hayan disfrutado y espero que la experiencia les haya servido para tomar conciencia de lo importante que es hacerlo. Que su propia experiencia les haga decir, sí, lo voy a volver a repetir y lo pongan como un objetivo, porque créanme que es muy liberador. Bien. Hasta aquí el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan un magnífico día, un magnífico descanso. Nos vemos mañana para continuar con el siguiente día. Hasta mañana.